Más vale la convicción en la acción que la misma acción. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a aprender cómo poder vibrar, cómo poder ser verdaderamente, porque no puedes accionar sin sentir eso. Y vamos a empezar con respecto a las afirmaciones, porque muchas veces vemos a personas que repiten y repiten palabras, pero no las sienten. Es por eso, porque utilizan la palabra como una herramienta para poder sentir. Mientras que la palabra no es una herramienta, la palabra es una confirmación, es una forma de confirmar que ya eres eso. La palabra confirma, la palabra no pide, la palabra no es una herramienta para poder sentir, la palabra es una confirmación de lo que ya sientes. Entonces, cuando tú tienes un objetivo, cuando tú sabes hacia dónde vas, cuando tienes un propósito, existe una intención. Y hemos explicado muchas veces que tú tienes que percibirte, el momento de percibirte, hablamos justamente de mentalmente ver todo eso, ¿no? Ver con los ojos de fe, percibirte, imaginarte eso, ¿no? Para poder sentirte otra persona. Y es efectivamente ahí cuando entra el pensamiento, ¿no? Porque cuando tú ves, ¿no? Cuando tú ves algo, lo tienes que sentir. De eso se trata, de sentir. Y volvemos a las palabras. Entonces, cuando tú dices una afirmación, cuando tú quieres dar una declaración al universo, en primer lugar, no lo tienes que hacer pidiendo algo, porque al universo no se le pide, porque en la traducción original de la Biblia, pedir es más como que sustituido con una palabra que es como reclamar, no pedir. O sea, tú tienes que reclamar lo que te pertenece por derecho divino. No pedir y que por favor, que así sea, ojalá, no. Tú tienes que ir y reclamar. Esto me pertenece, reclamo mi abundancia porque esto me pertenece por derecho divino. Pero antes de hablar debe existir un proceso para que tú puedas sentir. Y para que puedas sentir primero debes hacerte consciente de todo tu cuerpo, porque nosotros no sentimos con la mente, sentimos con el cuerpo. Entonces, y como en el anterior video, al inicio del anterior video del día de ayer, efectivamente mencionaba que tú no puedes no sentir que no lo tienes y accionar para tenerlo. O sea, tú tienes que sentir primero y lo primero que tienes que empezar a hacer para que puedas sentir es hacerte consciente de tu cuerpo, estirarte, sentir tu cuerpo, estar presente en tu cuerpo. Una vez que tú sientes que estás en tu cuerpo, tienes que emocionalizar, tienes que empezar a sentir una emoción, porque una palabra sin emoción, pues no tiende a manifestarse. Mientras que si tú emocionalizas una acción, mientras que si tú emocionalizas un pensamiento, mientras que si tú emocionalizas una palabra, lo que va a pasar es que efectivamente vas a empezar a sentir eso. Y para que puedas tú sentir la emoción correcta, para que tú puedas sentir esa emoción de gratitud, esa emoción de paz, de tranquilidad. ¿Por qué hablan de la paloma de la paz? Porque la paloma de la paz hace referencia a que eso que tanto quieres ya está concluido y te encuentras en ese estado de paz, donde se posa en ti, cuando tienes la tranquilidad de saber que eso es tuyo. Pero primero tienes que sentirlo. Y para que tú puedas sentir, tienes que emocionalizar eso. Tienes que emocionalizar esa palabra. Una palabra emocionalizada tiende a crearse, tiende a manifestarse. Pero nada, una palabra vacía es como por ejemplo, ¿no? Que una persona con su mirada te puede decir te amo, pero una persona que te dice te amo y está fingiendo ni siquiera lo sientes. Sientes como si fueran palabras vacías. Y es efectivamente eso, que tú tienes que enfocarte en sentir antes de accionar, en sentir antes de decir la palabra, porque eso es lo que te conlleva a tener esos resultados. Primero sentir, ser esa persona. Por eso hablamos siempre de ser. Entonces, y no tienes que pedir, tienes que reclamar lo que te pertenece por derecho divino, porque al final pedir es lo mismo que no tener.
Pedir es vibrar en necesidad, es vibrar en no tener. Entonces, vuelvo a repetir, tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Tú no puedes accionar para tenerlo sintiendo que no lo tienes. Entonces, tienes que empezar a, primero, hacerte consciente de lo que sientes verdaderamente en tu cuerpo, hacerte consciente de de todo tu momento presente, para luego poder emocionalizar eso, para que luego puedas emocionalizar, sentir esa emoción, puede ser de gratitud, y si tú en este momento no logras encontrar la emoción correcta, pues tienes que respirar, porque les recuerdo que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático es el sistema nervioso que se utiliza para pelear, para huir, para correr, es el sistema nervioso desesperado, mientras que el otro sistema nervioso, el cual es el parasimpático, es el sistema nervioso que utilizamos para dormir, para comer y también para crear. Entonces, cuando tú empiezas a respirar de manera profunda, empiezas a activar este sistema nervioso, que es de creación. Y es cuando tú empiezas a sentir eso en ti. Cuando empiezas a hacer eso verdaderamente. Cuando empiezas a sentir gratitud. Y es en ese momento cuando tú decretas lo que verdaderamente te mereces, lo que verdaderamente tú reclamas. No pides, no suplicas, sino lo exiges, porque te pertenece. Y es efectivamente eso. Yo creo, por mi parte, yo creo que uno de los más grandes problemas que no sabemos nosotros pedir, que no sabemos pedir. Porque tal vez desde niños cuando nosotros pedimos, pues se nos niega y nosotros relacionamos que pedir está mal. Pero no, recuerden que el Padre, el que ha creado todo este universo, es efectivamente tu Padre. Por ende, tú te puedes sentar en la mesa y reclamar lo que es tuyo como herencia divina, tú como hijo. Pero todo esto se trata de un reacondicionamiento de creencias. Nosotros tenemos que utilizar porque la vida es como tu identidad es. La vida es como tú te identifiques. Entonces, tú tienes que empezar a creerte el Hijo de Dios, empezar a reacondicionar con afirmaciones que tú sientes que eres, como ya lo he dicho, haciéndote consciente con el cuerpo y para luego poder emocionalizar eso, sintiendo eso, lo que haces es empezar a crear. ¿Para qué? Porque tú creas con respecto a cuánto crees. Y si tú tienes una creencia con respecto a que eres el Hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Puede ser esta creencia de que todo lo que hago me sale bien. El universo conspira a mi favor y consigo todo lo que quiero. Entonces tú al emocionalizar eso, al sentir tu cuerpo y emocionalizarlo con una emoción positiva, lo sientes para luego afirmarlo. Pero ¿qué sentido tiene hacer esto? El sentido es reacondicionar tu mente, reacondicionar tus creencias. Porque la vida no es como tú crees que es. ¿Y qué es lo que crees? Tus creencias, tu creencia sobre ti mismo, que lo llamamos nosotros autoconcepto, identidad. Eso es lo que efectivamente te va a hacer que tú puedas sentir para luego bien decir la palabra de confirmación y accionar simultáneamente. Porque como lo vuelvo a repetir, ¿no? Cuando nosotros tenemos una intención, nosotros utilizamos la autopercepción para percibirnos como esa persona y sentirnos como esa persona. Porque recuerden que un pensamiento una emoción viene a causa de un pensamiento, de acuerdo si el pensamiento sea positivo o sea negativo. Si tú tienes un pensamiento que efectivamente es positivo,
como sentirte capaz de poder alcanzar ese deseo que para ti es creíble de alcanzar en tu forma de pensar actual, lo relacionas a una emoción positiva y te puedes sentir esa persona porque tú lo crees, te crees capaz de ser eso. Entonces, desde ese sentimiento, desde esa vibración, porque recuerden que la vibración es la suma del pensamiento más la emoción. Y entonces esa vibración lo que hace es atraer otro tipo de vibración similar a la que tú emites. Otra vibración similar a la que tú emites. Es por eso que tú tienes que empezar a vibrar antes de accionar. Tienes que empezar a creer, a sentir que eso ya está hecho. Y siempre y cuando tú empieces a utilizar las afirmaciones para volver una creencia a eso en ti. Porque la vida no te va a tratar como tú quieras, la vida te va a tratar como tú eres, como tú crees que te va a tratar. La vida te va a tratar como que efectivamente tú te identificas. Es por eso que en muchos videos anteriores, hace mucho tiempo, hablábamos sobre el amor propio, ¿no? Porque si tú no te puedes amar, la vida no te puede amar. Porque lógicamente no te puede tratar, no te puede devolver lo que tú no eres. Porque la vida es como tú eres. Y si tú te identificas como una persona que no recibe amor, pues la vida se va a encargar de darte ese tipo de experiencias. Considérate importante y la vida te considerará importante. Considera que el universo conspira a tu favor y el universo conspirará a tu favor. Considera las creencias que tú debes de tener como hijo de Dios y no las creencias de un humano que simplemente tiene limitaciones. Las creencias del Padre, las creencias de ser su hijo y de que todo este mundo te pertenece y por ende hasta tienes poderes de poder hacer cosas sobrenaturales, porque hasta el mismo Jesús lo dijo. En la última cena, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Y por qué no las hacemos, por qué no las hacemos, maestro? Le dijeron. Pedro, creo. Porque no tienen fe, le dijo. Y también no sé si en ese mismo versículo o más antes habla sobre la fe, el tamaño del granito de mostaza. No tenemos fe, no tenemos creencia, no tenemos sentimiento. No nos creemos que somos eso, porque utilizamos la palabra para utilizarla para nosotros pedir. Utilizamos la palabra para poder, la palabra no se utiliza para pedir, la palabra se utiliza para confirmar que eres eso. Pero ¿cómo confirmas? Pues primero sintiéndolo, primero creyéndote eso, primero sintiendo que eres merecedor de todo eso. Y para ello simplemente tienes que tener tu cuerpo en el momento presente, hacerte consciente de que tienes manos, empezar a sentir a tu mente, mandarla a tus pies, para que empieces a sentir eso, tu cuerpo. Porque recuerda que nosotros no atraemos con la mente, atraemos con el cuerpo, con el corazón. El corazón es el que nos hace sentir en todo el cuerpo. Y es en ese momento cuando tú vas a tener la capacidad de poder ser para atraer, para vibrar. Y el sentir es eso. Sentir es tener la creencia de que tú puedes alcanzarlo. Sentir es tener una emoción positiva y decir una palabra. Sentir es sentirte eso que ya quieres ser, porque lo crees alcanzable para tu forma de pensar actual. Entonces, de esa manera, tú puedes ser, porque eso es lo que tienes que hacer. Una palabra sin emoción, una acción sin emoción, pues nunca se va a hacer realidad. Y lo vuelvo a repetir, tú no puedes accionar para tener sin sentir que lo tienes. Por eso siempre en los anteriores videos decía que tienes que saber escoger muy bien tu deseo. Y no simplemente un deseo que sea por un resultado, sino uno que tú creas para que lo sientas y para que lo consigas. O sea, me refiero a que tú creas posible de alcanzar. Entonces, espero que los haya ayudado, chicos. Les invito a que puedan unirse a mi grupo de WhatsApp para poder compartir ideas, para poder relacionarnos, para poder ser amigos más que todo y poder crear una comunidad
donde podamos ayudarnos los unos a los otros. Y efectivamente, más que una comunidad, crear un espacio donde mentes que quieren mejorar se junten. Porque imagínate, tu mente inconsciente es el 70% de tu entorno, es un subconsciente colectivo. Tienes que empezar a juntarte con otro tipo de gente. Y eso es efectivamente lo que estoy tratando de lograr. Y lo vamos a lograr. Entonces, los invito a que puedan unirse al grupo para poder solucionar sus problemas y hablar sobre estos temas. Hasta luego, chicos. No se olviden de suscribirse, apoyarme con un like. Cuídense.